Hola a todos, muy buenas tardes. Vamos a hablar del tema 4. Como os había prometido, esta es una serie de vídeos cortos para hablar sobre los distintos temas, sobre todo de los puntos más importantes y sobre los que se han generado más dudas. El tema 4, recordar que va sobre el modelo keynesiano simple, la política fiscal y la demanda agregada. Bien, vamos a empezar con la demanda agregada porque es muy importante entender, para poder entender cómo funcionan los instrumentos de política fiscal sobre la demanda agregada, es muy importante entender la demanda agregada y sus componentes. Bien, entonces vamos a la presentación. Bien, aquí lo tenéis. Aquí tenéis la presentación. Muy bien. La demanda agregada, tenéis aquí la función, ¿vale? La demanda agregada es una función del consumo de las familias, la inversión de las empresas, el gasto público del Estado, las exportaciones y las importaciones. Es muy importante que de cara a los temas 4, 5 y 6 tengáis en mente esta función, ¿vale? Porque es muy importante entender las relaciones que hay entre las variables para luego entender cómo influye la política fiscal y la política monetaria sobre la demanda agregada. Bien, entonces la demanda agregada, recordar que los componentes, cuando hablamos del consumo, nos estamos refiriendo al consumo agregado de las familias en bienes y servicios. Cuando hablamos de la inversión, estamos hablando de la inversión de las empresas en bienes de capital físico. Cuando hablamos del gasto público, estamos hablando del gasto del Estado en bienes, servicios e infraestructuras, y cuando hablamos de las exportaciones netas estamos hablando de la resta de las exportaciones menos las importaciones. Las exportaciones, recordar que se refiere al valor de los bienes y servicios que se venden al extranjero, a otros países, y las importaciones, por el contrario, es el valor de los bienes y servicios que compramos nosotros a terceros, a otros países en el extranjero. Bien. Vamos de nuevo a la función de la demanda agregada porque, como os comentaba antes, para poder comprender cómo actúa la política fiscal sobre la demanda agregada, tenemos que entender bien cómo es la relación entre la demanda agregada y sus componentes. Bien, aquí tenemos que la demanda agregada es una función del consumo, de la inversión, del gasto, de las exportaciones y de las importaciones, como hemos dicho anteriormente, pero vamos a ahondar un poquito más en cómo es esa relación. El consumo es una función, a su vez, de la renta disponible de las familias. ¿Cuál es la renta disponible? Pues es la renta que les queda después de impuestos. Con lo cual, el consumo de las familias va a depender, como dice esta función aquí, de la renta y de los impuestos. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Cuando aumentan los impuestos, esto va a disminuir la renta disponible de las familias y, a su vez, eso va a disminuir el consumo. Si el consumo disminuye, disminuye la demanda agregada. Bien. Por otro lado, por ejemplo, cuando aumenta la inversión de las empresas, cuando aumenta el gasto público, cuando aumentan las exportaciones, eso va a tener un efecto sobre la demanda agregada. ¿Esto cómo se ve? ¿Cómo lo podemos ver aquí en la presentación? Pues estos símbolos que tenéis aquí arriba de cada variable, ¿vale? Nos está indicando la relación que tiene cada variable con la demanda agregada. Este símbolo positivo encima del consumo, de la inversión, del gasto o de las exportaciones significa que existe una relación directa o positiva entre esas variables y la demanda agregada. Si aumenta el consumo, si aumenta la inversión, si aumenta el gasto público o aumenta las exportaciones, eso va a hacer que aumente la demanda agregada. Si disminuyen todas esas variables, va a disminuir la demanda agregada. Bien. Por el contrario, los impuestos y las importaciones tienen un efecto inverso sobre la demanda agregada. Esto quiere decir que cuando aumentan los impuestos, disminuye la demanda agregada. Cuando aumentan las importaciones, va a disminuir la demanda agregada. Bien, entonces estas relaciones las debemos entender bien para poder entender luego cómo el Estado utiliza los instrumentos de política fiscal para incidir sobre la demanda agregada. Si el Estado quiere, por ejemplo, en un periodo de recesión, quiere que la demanda agregada aumente para poder reactivar la economía, pues lo que va a hacer es, por ejemplo, bajar los impuestos y aumentar el gasto público.
¿vale? Y por el contrario, si estamos en un periodo inflacionario, que están subiendo continuamente los precios o en la economía se presenta un crecimiento demasiado acelerado, el Estado lo que va a hacer es, por ejemplo, aumentar impuestos y disminuir el gasto público, y con eso consigue que disminuya la demanda agregada. Esto lo vamos a ver en el siguiente vídeo con más detalle. Bien, hasta aquí dejamos este vídeo. Si tenéis alguna duda, si tenéis alguna pregunta, ya sabéis que podéis comunicaros conmigo a través del correo electrónico vrosales@ugr.es. Hasta el siguiente vídeo. Adiós.